Capítulo 23. Más que cualquier maldad. Tessa tembló. El agua fría la rodeó rápidamente en la oscuridad. Pensó que estaba descansando en el fondo del universo, en donde el río del olvido dividía el mundo en dos. O quizás estaba todavía en el sueño en el que había colapsado después de haberse caído del carruaje de la hermana oscura. Y todo lo que había pasado después fue un sueño. Cadair Idris, Mormon, el ejército mecánico, los brazos de Will alrededor de ella. La culpa y la tristeza la atravesaron como una lanza, y ella se arqueó hacia atrás, con las manos arañando para conseguir algo en la oscuridad. El fuego corría por sus venas, un montón de ríos con ramales de agonía. Jadeó en busca de aire, y de pronto algo frío estaba contra sus dientes, abriéndole los labios, y la boca se le llenó de una acidez helada. Tragó duro, atragantándose, y sintió cómo el fuego en sus venas disminuía, el hielo estremeciéndose a través de ella. Abrió los ojos mientras el mundo giraba y se enderezó. Lo primero que vio era pálido, manos delgadas retirando un vial, la frialdad en su boca, el sabor amargo en su lengua, y entonces los bordes de su habitación en el instituto. Tessa, dijo una voz conocida. Esto te va a tener lúcida por un tiempo, pero no debes dejarte caer en la oscuridad y en los sueños. Ella se congeló sin atreverse a mirar. «¿Jem?», susurró. Escuchó el sonido del vial al ser puesto en la mesa a un lado. Un suspiro. «Sí», dijo. «Tessa, ¿quieres mirarme?». Ella se dio la vuelta y lo miró, y contuvo el aliento. Era Jem y no era Jem. Usaba las ropas apergaminadas de un hermano silencioso, abiertas en la garganta para mostrar el cuello de una camisa ordinaria. Su capucha estaba echada hacia atrás, descubriendo su rostro. Podía ver los cambios en él, cuando antes apenas los había visto en el ruido y la confusión de la batalla en Cadair Idris. Sus pómulos delicados tenían las cicatrices de las runas que antes no había notado, una en cada mejilla. Largos cortes de cicatrices que no se parecían a las runas ordinarias de los cazadores de sombras. Su cabello ya no era pura plata. Algunos mechones se habían oscurecido a un café oscuro. Se veían como delgadas tiras de seda contra su piel pálida, aunque ya no era tan pálido como había sido. «¿Cómo es posible?», ella susurró, «que estés aquí?» «Fui convocado en la ciudad silenciosa por el consejo». Su voz tampoco era la misma. Tenía un trasfondo de algo frío, que no había antes. «Me dieron a entender que fue la influencia de Charlotte. Tengo permitida 1 hora contigo y nada más». «1 hora», repitió Tessa asombrada. Levantó una mano para quitarse el cabello de la cara. Qué aterradora visión debía ser ahora, con su camisón arrugado, el cabello cayéndole en mechones enredados, los labios secos y partidos. Buscó a tientas su ángel mecánico en su cuello. Un gesto habitual que pretendía darle consuelo, pero el ángel ya no estaba ahí. «Jem, pensé que estabas muerto». «Sí», dijo él, y todavía tenía una lejanía en su voz, una distancia que le recordaba los icebergs que vio en el costado del Maine, flotando sin rumbo lejos en el agua congelada. «Lo siento. Siento no haber podido de alguna manera. Lo siento porque no pude decírtelo». «Pensé que estabas muerto», dijo Tessa de nuevo. «No puedo creer que seas real ahora. Soñé contigo una y otra vez. Había un pasillo largo y tú estabas alejándote de mí, y de algún modo te llamaba y tú no podías. Tú no te dabas la vuelta para verme. Quizás esto solamente es otro sueño». «No es un sueño». Se puso de pie y se quedó frente a ella, las pálidas manos entrelazadas frente a él, y ella no podía olvidar cómo esta fue la manera en que se le había declarado. De pie mientras ella estaba sentada en la cama, mirándolo, tan incrédula como estaba ahora. Él abrió las manos lentamente, y en las palmas como en sus mejillas vio runas marcadas.
No estaba lo bastante familiarizada con el códex como para reconocerlas, pero sabía instintivamente que no eran runas de un cazador de sombras ordinario. Hablaban de un poder más allá de eso. Me dijiste que era imposible, ella susurró, que no podías convertirte en un hermano silencioso. Él se alejó de ella. Había algo en sus movimientos ahora que era distinto, algo del suave desplazamiento de los hermanos silenciosos. Era al mismo tiempo adorable y escalofriante. ¿Qué estaba haciendo? ¿No podría soportar mirarla? Te dije lo que creía, dijo con la cara mirando hacia la ventana. De perfil ella pudo ver que algo de la dolorosa delgadez de su cara se había desvanecido. Sus pómulos ya no eran tan pronunciados. Los huecos de sus sienes ya no eran tan oscuros. Y lo que era cierto, el Yin-Feng en mi sangre evitaba que pudieran ponerme las runas de la hermandad. Ella vio su pecho alzarse y caer por debajo de las ropas de pergamino, y eso casi la asustó. Le parecía tan humana esa necesidad de tomar aliento. Cada esfuerzo que se hizo para quitarme lentamente el Yin-Feng casi me mataba. Cuando dejé de tomarlo porque ya no había más, sentí cómo mi cuerpo comenzaba a quebrarse, de adentro hacia afuera, y pensé que ya no tenía nada más que perder. La intensidad de la voz de Jem la hizo más cálida. Había un tono de humanidad en ella. ¿Una grieta en la armadura de la hermandad? Le rogué a Charlotte que llamara a los hermanos silenciosos y le pidiera que me pusieran las runas de la hermandad en el último momento posible, el momento en que la vida estuviera dejando mi cuerpo. Supe que el que me pusieran las runas podría significar que muriera de agonía, pero era la única oportunidad. Dijiste que no deseabas convertirte en un hermano silencioso, que no deseabas vivir para siempre. Él había dado unos cuantos pasos a través de la habitación y estaba junto a su tocador. Estiró la mano para tomar algo metálico y brillante de un joyero. Ella se dio cuenta con sorpresa que era su ángel mecánico. Ya no suena, dijo. Ella no podía leer nada en su voz. Era distante, tan suave y fría como la de una piedra. Su corazón se ha ido. Cuando cambié en el ángel, lo liberó de su prisión mecánica. Ya no vive dentro de él, ya no me protege. Su mano se cerró alrededor del ángel, las alas clavándose duro en la carne de su palma. Debo decírtelo, dijo él. Cuando recibí la petición de Charlotte para que viniera aquí, fue en contra de mis deseos. ¿No deseabas verme? No, no quería que me miraras como me estás mirando ahora. Jem, ella tragó duro, probando en la lengua la amargura de la tisana que él le había dado. Un borrón de memorias, la oscuridad en cada iridris, el pueblo en llamas, los brazos de Will alrededor de ella. Will, pero ella había pensado que Jem estaba muerto. Jem, dijo de nuevo, cuando te vi vivo, allá abajo en cada iridris, pensé que era un sueño o una mentira. Pensé que estabas muerto. Fue el momento más oscuro de mi vida. Créeme, por favor créeme que mi alma se regocija en verte de nuevo cuando ya pensaba que no volvería a hacerlo. Es solo que... Él dejó de apretar el ángel de metal y ella vio las líneas de sangre en su mano, donde las puntas de las alas le habían cortado, marcándole a través de las runas de su palma. Soy algo extraño para ti, inhumano. Siempre serás humano para mí, ella susurró. Pero justo ahora no termino de ver a mi Jem en ti. Él cerró los ojos. Estaba acostumbrada a las sombras oscuras en sus párpados, pero ya no estaban. No tenía opción, te habías ido, y Will se había ido detrás de ti por mis deseos. No temía la muerte, pero temía abandonarlos a los dos. Esto entonces era mi único recurso, para vivir, para quedarme y luchar. Un poco de color había vuelto a su voz. Había pasión ahí, debajo del frío desapasionamiento de los hermanos silenciosos. Pero sabía lo que perdería,
dijo él. Una vez entendiste mi música, ahora me miras como si no me conocieras para nada, como si nunca me hubieras amado. Tessa se deslizó por debajo de la manta y se puso de pie. Fue un error. Su cabeza dio vueltas de pronto y las rodillas se le doblaron. Estiró la mano para cogerse del poste de la cama, pero en vez de eso atrapó un puñado de la túnica pergaminada de Jem. Él se había acercado a ella con la quietud llena de gracia de los hermanos silenciosos, que era como el humo propagándose, y sus brazos la rodearon ahora, sosteniéndola. Ella se quedó quieta en sus brazos. Estaba tan cerca, tanto que ella hubiera sido capaz de sentir el calor de su cuerpo, pero no lo hacía. Su suave aroma de humo y azúcar quemada se había ido. Solo estaba el ligero aroma de algo seco y frío como la piedra vieja o el papel. Ella podía sentir el latido apagado de su corazón, ver el pulso en su garganta. Lo miró asombrada, memorizando las líneas y ángulos de su cara, las cicatrices en sus mejillas, la seda áspera de sus pestañas, el arco de su boca. Tessa, la palabra salió en un gruñido, como si lo hubiera golpeado. El más ligero rubor apareció en sus mejillas, como sangre debajo de la nieve. «Oh Dios», dijo él, y enterró la cara en el hueco de su cuello, donde comenzaba la curva del hombro, las mejillas contra su cabello. Sus palmas estaban planas contra su espalda, presionándola más duro contra él. Pudo sentirlo temblar. Por un momento se sintió desligada por el pesado alivio que obtuvo con esto. En la sensación de Jem bajo sus manos. Quizás realmente no crees en algo hasta que no puedes tocarlo. Y aquí estaba Jem, quien ella había pensado que estaba muerto, sosteniéndola y respirando, y vivo. «Te sientes igual», dijo ella. «Y aún así te ves tan distinto. Eres distinto». Él se alejó de ella con eso, con un esfuerzo que lo hizo morderse el labio y apretar los músculos de la garganta. Sosteniéndola amablemente por los hombros, la guió hasta sentarla de nuevo en el borde de la cama. Cuando la soltó, sus manos se apretaron en puños. Dio un paso hacia atrás y ella no podía verlo respirar o ver el pulso en su garganta. «Soy diferente», dijo en voz baja. «He cambiado, y no de un modo que puede deshacerse». «Pero no eres enteramente uno de ellos todavía», dijo ella. «Puedes hablar y ver». Él soltó el aire lentamente. Todavía estaba mirando hacia el poste de la cama como si éste sostuviera los secretos del universo. «Hay un proceso, una serie de rituales y procedimientos. No, todavía no soy un hermano silencioso por completo, pero lo seré muy pronto». «Entonces, el Yin Feng no lo impidió». «Casi. Tuve mucho dolor durante la transición. Dolor increíble que casi me mata. Hicieron lo que pudieron, pero nunca seré como otros hermanos silenciosos». Él miró hacia abajo, sus pestañas cubriéndole los ojos. «No seré completamente como ellos. Seré menos poderoso, porque hay ciertas runas aún que yo no puedo soportar». «Seguramente ellos pueden esperar ahora a que el Yin Feng salga de tu cuerpo por completo». «No lo hará. Mi cuerpo se ha quedado encerrado en el estado en que estaba cuando me pusieron estas primeras runas», indicó las cicatrices en su cara. «Por eso habrá habilidades que no podré conseguir. Me tomará mucho más tiempo el dominar la visión y el discurso de la mente». «¿Eso significa que no van a quitarte los ojos o coserte la boca?» «No lo sé». Su voz era suave ahora, casi completamente la voz de Jem que conoció. Había un rubor en sus mejillas y pensó en una pálida columna hueca de mármol que lentamente se estaba llenando de sangre humana. «Me tendrán por mucho tiempo, quizás para siempre. No puedo decir qué pasará. Me he entregado a mí mismo por completo a ellos. Mi destino está en sus manos ahora». «Si pudiera liberarte de ellos, entonces el Yin Feng que permanece en mí ardería de nuevo y sería como era, un adicto moribundo.
Esta es mi elección, Tessa, porque de otro modo es la muerte. Tú sabes que es así. No quiero dejarte, incluso sabiendo que el convertirme en un hermano silencioso puede garantizar mi supervivencia. Peleé contra eso como si fuera una condena. Los hermanos silenciosos no pueden casarse, no pueden tener un Parabatai, solo pueden vivir en la ciudad silenciosa. No se ríen, no tocan música. Oye, dijo Tessa, quizás los hermanos silenciosos no puedan tocar música, pero tampoco pueden hacerlo los muertos. Si esta es la única forma en que puedes vivir, entonces mi alma se regocija por ti, incluso aunque mi corazón sufra. Te conozco demasiado bien como para pensar que te sentirías de otro modo. Y yo te conozco lo bastante bien como para saber que te sientes aplastado por la culpa. Pero, ¿por qué? No has hecho nada malo. Él inclinó la cabeza de modo que su frente descansaba sobre el poste de la cama. Cerró los ojos. Esta es la razón por la que no deseaba venir. Pero no estoy enojada. No pensé que estarías enojada, exclamó Jen, y fue como si el hielo se quebrara a través de una cascada congelada, liberando un torrente. Estábamos comprometidos, Tessa. Una propuesta. Una oferta de matrimonio es una promesa. Una promesa de amar y cuidar a alguien por siempre. No quería romper mi promesa hacia ti, pero era eso o morir. Quería esperar, casarme contigo y vivir contigo por años, pero eso no era posible. Me estaba muriendo tan rápido. Hubiera renunciado. Lo habría dado todo por haber estado casado contigo por un día que nunca llegaría. Eres un recordatorio de todo lo que estoy perdiendo, de la vida que no tendré. Renunciar a tu vida por un día de matrimonio no hubiera valido la pena, dijo Tessa. Su corazón estaba golpeándola con un mensaje que le hablaba de los brazos de Will alrededor de ella, de sus labios en los de ella, en la cueva bajo Cadair Idris. Ella no merecía las amables confesiones de Jem, su penitencia, sus deseos. Jem, tengo que decirte algo. Él la miró, y ella pudo ver color negro en sus ojos, tiras de negro a lo largo del plateado. Era hermoso y extraño. Es sobre Will y yo. Él te ama, dijo Jem. Sé que él te ama. Hablamos de eso antes de que se fuera de aquí. Aunque la frialdad no había vuelto a su voz, sonaba calmado, casi de un modo innatural. Tessa estaba aturdida. No sabía que habían hablado de eso entre ustedes. Will no lo dijo. Tampoco tú me dijiste de sus sentimientos, aunque lo supiste por meses. Todos tenemos secretos que guardar porque no queremos herir a las personas que nos aman. ¿Había una especie de calidad en su voz o se lo estaba imaginando? Ya no quiero ocultarte secretos, dijo Tessa. Pensé que estabas muerto. Los dos, Will y yo, lo pensábamos, en Cadair Idris. ¿Me amaste? Él le interrumpió. Parecía una pregunta extraña, y aún así él la hizo sin ninguna implicación o hostilidad, y esperó tranquilamente por su respuesta. Ella lo miró, y las palabras de Woolsey volvieron a ella, como el susurro de una oración. La mayoría de la gente nunca encuentra un gran amor en su vida. Eres bastante afortunada de haber encontrado dos. Por un momento ella puso a un lado su confesión. Sí, te amé. Aún te amo. También amo a Will. No puedo explicarlo. No lo sabía cuando accedí a casarme contigo. Te amé y aún te amo. Nunca te he amado menos por todo lo que lo he amado a él. Suena locura, pero si alguien pudiera entenderlo... Lo entiendo, dijo Jem. No hay necesidad de que me digas más sobre Will y tú. No hay nada que ustedes puedan haber hecho que logre que dejara de amar a cualquiera de los dos. Will es yo mismo, mi propia alma. Y si no soy yo quien va a cuidar de tu corazón, entonces no hay otro que yo preferiría que tuviera ese honor. Y cuando me haya ido,
Tú debes ayudar a Will. Esto será duro para él. Tessa le buscó el rostro con la mirada. La sangre había abandonado sus mejillas. Estaba pálido pero entero. Su mandíbula firme decía todo lo que ella necesitaba entender. No me digas más, no quiero saberlo. Algunos secretos, pensó, era mejor decirlos. Otros era mejor dejarlos para que pensaran en el que los cargaba, para que no causaran dolor a otros. Fue por eso que ella no le dijo a Will que lo amaba, cuando no había nada que cualquiera de los dos pudiera hacer con eso. Ella calló lo que intentaba decirle, y en vez de eso dijo: no sé cómo voy a arreglármela sin ti. Me pregunto lo mismo. No quiero dejarte. No puedo dejarte. Pero si me quedo, moriré aquí. No, no debes quedarte. No te quedarás. Jem, prométeme que te irás. Ve y sé un hermano silencioso y vive. Te diría que te odio si pensara que me creerías y eso te hiciera marchar. Quiero que vivas, incluso si eso significa que no te veré de nuevo. Me verás, dijo él quedamente, levantando la cabeza. De hecho, hay una posibilidad. Solo una posibilidad, pero... ¿Pero qué? Él hizo una pausa, titubeando, y parecía que había cambiado de opinión sobre algo. Nada, tonterías. Che, me verás de nuevo, pero no a menudo. Acabo de comenzar mi camino y hay tantas leyes que rigen a la hermandad. Estaré abandonando mi vida anterior. No puedo decir qué habilidades o qué cicatrices tendré. No puedo decir qué tan distinto seré. Me temo que me perderé a mí mismo y a mi música. Temo que me convertiré en algo que no será completamente humano. Sé que ya no seré tu Jem. Tessa solo pudo negar con la cabeza. Pero los hermanos silenciosos nos visitan. Se codean con otros cazadores de sombras. No podrías... No durante su tiempo de entrenamiento. E incluso cuando han terminado lo hacen muy rara vez. Nos ven cuando alguien está enfermo o muriendo, cuando nace un niño, para los rituales de las primeras runas o de Paravatai, pero no agraciamos a las casas de los cazadores de sombras sin haber sido convocados. Entonces Charlotte va a convocarte. Ella me llamó esta vez, pero no puede hacerlo una y otra vez, Tessa. Un cazador de sombras no puede llamar a un hermano silencioso sin ninguna razón. Pero no soy una cazadora de sombras, dijo Tessa. No verdaderamente. Hubo un largo silencio mientras se miraban el uno al otro. Ambos tercos, ambos sin ceder. Al final Jem habló. ¿Recuerdas cuando estuvimos juntos en Blackfriars Ridge? Preguntó suavemente, y sus ojos eran como lo fue aquella noche, todos negro y plata. Por supuesto que lo recuerdo. Fue el momento en que supe por primera vez que te amaba, dijo Jem. Te haré una promesa. Cada año, Tessa, en un día, te encontraré en ese puente. Vendré de la ciudad silenciosa y me reuniré contigo. Y estaremos juntos, aunque sea por una hora. Pero no debes decírselo a nadie. Una hora cada año, susurró Tessa. No es mucho. Ella se recompuso y respiró profundamente. Pero estarás vivo. Vivirás. Eso es lo que importa, que no estaré visitando tu tumba. No, no por un largo, largo tiempo, dijo él, y la distancia estaba ahí de nuevo en su voz. Entonces es un milagro, dijo Tessa. Y uno no cuestiona los milagros, o se queja de que no se construyan perfectamente a nuestro gusto. Se estiró y tocó el pendiente de jade en su garganta. ¿Debo devolvértelo? No, dijo él. Ya no me casaré con nadie más, y no llevaré el regalo de bodas de mi madre a la ciudad silenciosa. Él levantó la mano para acariciarle la cara ligeramente. Un roce de piel con piel. Cuando esté en oscuridad, quiero pensar sobre él en la luz, contigo, dijo.
y se enderezó y dio la vuelta para caminar hacia la puerta. La túnica de pergamino de los hermanos silenciosos se movía junto con él a su alrededor, y Tessa lo miró, paralizada. Cada latido de su corazón diciendo con sus golpes las palabras que no podía decir. Adiós, adiós, adiós. Él se detuvo en la puerta. Te veré en Blackfriars Bridge, Tessa. Y se fue. Si Will cerraba los ojos, podía escuchar los sonidos del instituto alrededor de él, volviendo a la vida temprano en la mañana, o al menos podía imaginarlo. Sophie poniendo la mesa para el desayuno, Charlotte y Cyril ayudando a Henry a pasarse a su silla, los hermanos Lightwood caminando adormilados en los corredores. Cecily sin duda lo estaría buscando en su habitación, como lo había hecho varias mañanas seguidas hasta ahora, tratando, y fallando, de ocultar su obvia preocupación. Y en la habitación de Tessa, Jem y Tess hablando. Sabía que Jem estaba ahí, porque el carruaje de los hermanos silenciosos estaba en el patio. Podía verlo a través de las ventanas del salón de entrenamiento. Pero no era algo en lo que pudiera pensar. Era lo que había querido, lo que le había pedido a Charlotte, pero que ahora estaba sucediendo. No podía soportar pensar en eso tan de cerca. Así que se había ido al salón donde siempre iba cuando su mente estaba en conflicto. Había estado lanzando cuchillos a la pared desde que salió el sol, y su camisa estaba empapada de sudor y se le pegaba a la espalda. Los cuchillos golpearon el muro, cada uno en el centro de la diana. Recordó cuando tenía 12 años, cuando parecía imposible lograr que el cuchillo llegara a cualquier sitio cerca del objetivo. Jem le había ayudado, mostrándole cómo sostener la hoja, cómo alinear el punto y lanzar. De todos los lugares del instituto, la sala de entrenamiento era la que más asociaba con Jem, además del propio cuarto de Jem, y ese había sido despojado de sus pertenencias. Ahora era solo otro cuarto vacío del instituto, esperando a que otro cazador de sombras lo llenara. Incluso Iglesia parecía no querer entrar. Se quedaba parado en la puerta algunas veces y esperaba como lo hacían los gatos, pero ya no dormía sobre la cama como lo hacía cuando Jem vivía ahí. Will tembló. La sala de entrenamiento era fría en la temprana mañana gris. El fuego en el hogar estaba ardiendo bajo, una sucia sombra de rojo y dorado escupiendo ascuas coloridas. Will podía ver a los dos muchachos en su mente, sentados en el piso frente al fuego en esta misma habitación, uno con el cabello negro, y el otro cuyo cabello era blanco como la nieve. Le había estado enseñando a Jem cómo jugar ecarte con una baraja de cartas que se había robado de la sala de estar. En un punto disgustado por haber perdido, Will había lanzado las cartas al fuego y observado con fascinación cómo se consumían una por una, el fuego haciéndole agujeros al papel blanco brillante. Jem se había reído. No puedes ganar de esa forma. Algunas veces es la única forma de ganar, dijo Will. Hacer que todo se consuma. Se fue a recoger los cuchillos de la pared, gruñendo. Hacer que todo se consuma. Todavía le dolía todo el cuerpo. Mientras arrancaba los cuchillos, vio que a pesar de los iraxe, tenía moretones azul-verde en sus brazos y cicatrices de la batalla en cada iridris, que tendría para siempre. Pensó en pelear junto a Jem en la batalla. Quizás no lo había apreciado en ese momento. La última vez. Como un eco en sus pensamientos, una sombra cayó sobre la entrada. Will miró hacia arriba y casi dejó caer el cuchillo que estaba sosteniendo. Jem, dijo. ¿Eres tú, James? ¿Quién más? Era la voz de Jem, mientras caminaba hacia la luz en la habitación. Will pudo ver que la capucha de su túnica de pergamino estaba baja, y que su mirada encontraba la de Will. Su cara, sus ojos, todos conocidos. Pero Will antes siempre había sido capaz de sentir a Jem, sentir cuando se acercaba y su presencia. El hecho de que Jem lo sorprendiera ahora
Era un agudo recordatorio del cambio en su Parvati. «Ya no es tu Parvati», le dijo una pequeña voz en el fondo de su mente. Jem entró en la habitación con el andar callado de los hermanos silenciosos, cerrando la puerta detrás de él. Will no se movió de donde estaba. No sentía que pudiera. El ver a Jem en Cadair Idris fue una conmoción que había atravesado su sistema como una terrible y maravillosa incandescencia. Jem estaba vivo, pero había cambiado. Vivía, pero estaba perdido. «Pero», dijo él, «tú estás aquí para ver a Tessa». Jem lo miró con severidad. Sus ojos eran negro plateado, como disparos a través de obsidiana. «¿Y no pensaste que tomaría la oportunidad, cualquier oportunidad que pudiera, para verte a ti también?» «No lo sabía. Después de la batalla te fuiste sin una despedida». Jem dio unos pasos al frente, dentro de la habitación. Will sintió que su columna se tensaba. Había algo extraño, algo diferente hasta la médula en la forma en que Jem se movía ahora. Esa no era la gracia de los cazadores de sombras, en la cual Will se había entrenado por años para poder imitar, sino algo extraño y ajeno, y nuevo. Jem debió de ver algo en la expresión de Will, porque se detuvo. «¿Cómo podría decirte adiós?», dijo. «A ti». Will dejó que el cuchillo se le cayera de la mano. Se quedó clavado con la punta hacia abajo en la madera del suelo. «¿Cómo lo hacen los cazadores de sombras? Ave Adquevale. Y por siempre, hermano, el saludo y la despedida». «Pero esas son palabras para la muerte. Catullus las dijo sobre la tumba de su hermano, ¿no es así? Multas per gentes et multa per aquora vectus advenies miseras frater ad inferias». Will conocía las palabras. «A través de muchas aguas sufragados, hermano, he venido a su triste tumba, en la que daré estos últimos regalos a los muertos. Por siempre y para siempre, hermano, saludo. Por siempre y para siempre, despedida». Se le quedó mirando. «¿Tú memorizaste el poema en latín? Pero siempre has sido el que memoriza la música, no las palabras». Se interrumpió con una risa corta. «Olvídalo, los rituales de la hermandad deben haber cambiado eso». Se dio la vuelta y caminó algunos pasos alejándose de él, y luego se giró abruptamente para encarar a Jem. «Tu violín está en el salón de música. Pensé que podrías habértelo llevado, si te importara hacerlo». «No podemos llevarnos nada a la ciudad silenciosa, excepto nuestros cuerpos y nuestras mentes», dijo Jem. «Dejé el violín aquí, por algún futuro cazador de sombras que desee tocarlo. No para mí, entonces. Me sentiría honrado si lo tomaras y lo cuidaras, pero dejé otra cosa para ti. En tu cuarto está mi caja de Jinfem. Pensé que quizás la querrías». «Ese parece una clase cruel de regalo», dijo Will. «Algo para recordarme lo que te alejó de mí, lo que te hizo sufrir, lo que busqué y no pude encontrar, cómo te fallé». «Will no», dijo Jem, quien como siempre entendía sin que Will tuviera que explicarle. «No siempre fue la caja que contenía mis polvos. Era de mi madre. Kuan Yin es la diosa que está representada por enfrente. Se dice que cuando murió y alcanzó las puertas del paraíso, se detuvo y escuchó los llantos de angustia del mundo humano que había debajo, y no pudo dejarlos. Se quedó para brindar ayuda a los mortales, cuando no pudieran ayudarse a sí mismos. Ella es el consuelo de todos los corazones que sufren. Una caja no va a consolarme. El cambio no es pérdida, Will. No siempre». Will se pasó las manos por el cabello húmedo. «Ah, sí», dijo amargamente. «Quizás en alguna otra vida, más allá de esta, cuando hayamos pasado más allá del río, o dado un giro en la rueda, o cualquier tipo de palabras amables que quieras usar para describir el dejar este mundo. Entonces encontraré de nuevo a mi amigo, a mi Parvati. Pero te he perdido ahora. Ahora cuando te necesito más que nunca». Jen se movió a través de la habitación.
como el parpadeo de una sombra, con la gracia del hermano silencioso sobre él. Y ahora estaba de pie junto al hogar. La luz del fuego le iluminaba la cara, y Will pudo ver que algo parecía brillar a través de él, una especie de luz que antes no había tenido. Jem siempre había brillado, con una vida feroz y una bondad más feroz aún, pero esto era algo distinto. La luz en Jem parecía arder ahora. Era una luz distante y una solitaria, la luz de una estrella. Tú no me necesitas, Will. Will miró hacia abajo, a sí mismo, al cuchillo a sus pies, y recordó el cuchillo que enterró en la base del árbol, en el camino a Shrewsbury, manchado con su sangre y la de Jem. Toda mi vida, desde que llegué al instituto, tú fuiste el espejo de mi alma. Veía mi propia bondad reflejada en ti. Solo en tus ojos encontraba gracia. Cuando te hayas ido lejos de mí, ¿quién me verá de ese modo? Se quedaron en silencio entonces, Jem de pie, tan quieto como una estatua. Con su mirada Will buscó y encontró la runa Parvati en el hombro de Jem, que como la propia se había desvanecido un blanco pálido. Al final Jem habló. La fría lejanía había dejado su voz. Will respiró duramente recordando qué tanto esa voz le había dado forma a los años de su crecimiento. Su tranquila amabilidad como un faro en la oscuridad. Ten fe en ti mismo. Puedes ser tu propio espejo. ¿Qué pasa si no puedo?, susurró Will. Ni siquiera sé cómo ser un cazador de sombras sin ti. Siempre he peleado contigo a mi lado. Jem dio un paso adelante, y esta vez Will no se movió para desalentarlo. Se acercó lo bastante cerca para tocarle. Will pensó distraídamente que nunca antes había estado parado tan cerca de un hermano silencioso, que la tela de su túnica estaba tejida con un material extraño, rudo y pálido como la corteza de un árbol, y que ese frío parecía emanar de la piel de Jem del modo en que las piedras contenían el frío, incluso en un día caluroso. Jem puso los dedos bajo la barbilla de Will, forzándolo a mirarlo directamente. Su toque era helado. Will se mordió el labio. Esta era la última vez que Jem, como Jem, podía tocarle. La agudeza de los recuerdos lo atravesó como un cuchillo. De años de ligero roce de Jem en su hombro, de su mano ayudando a Will a levantarse cuando se caía, Jem conteniéndolo cuando estaba furioso, las propias manos de Will en los delgados hombros de Jem cuando tosía sangre en su camisa. Escúchame. Me estoy yendo, pero estoy viviendo. No me iré lejos de ti completamente, Will. Cuando pelees ahora, estaré todavía junto a ti. Cuando camines por el mundo, seré la luz a tu lado, el piso firme bajo tus pies, la fuerza que conduce la espada en tu mano. Estamos unidos más allá del pacto. Las marcas no cambiaron eso. El pacto no cambió eso. Simplemente le dio palabras a algo que ya existía. ¿Pero qué hay de ti?, dijo Will. Dime qué puedo hacer, porque tú eres mi Parvati, y no deseo que vayas solo a las sombras de la ciudad silenciosa. No tengo opción, pero si hay alguna cosa que puedo pedirte, es que seas feliz. Quiero que tengas una familia y que envejezcas con aquellos que te aman. Y si deseas casarte con Tessa, entonces no dejes que mi recuerdo los mantenga separados. Ella puede que no me quiera, ¿sabes?, dijo Will. Jem sonrió fugazmente. Bueno, yo pienso que esa parte depende de ti. Will le sonrió en respuesta, y por solo ese momento fueron Jem y Will de nuevo. Will podía ver a Jem, pero también a través de él hacia el pasado. Will los recordaba a ambos, corriendo por las oscuras calles de Londres, saltando de tejado en tejado, con cuchillo serafín brillando en sus manos, horas en la sala de entrenamiento, lanzándose el uno al otro en charcos de lodo, lanzándole bolas de nieve a Yasamín desde detrás de un fuerte de hielo en el patio, dormidos como cachorros en la alfombra delante del fuego. Ave adhuevale, pensó Will, saludo y despedida. No había pensado mucho en esas palabras antes de ese momento. Nunca había pensado en cómo no solo eran una despedida,
sino también una bienvenida. Cada encuentro te lleva a una separación, y así sería, mientras la vida fuera mortal. En cada encuentro había algo de la tristeza de la separación, pero en cada separación había algo de la alegría del encuentro también. Él no olvidaría la alegría. Hablamos sobre cómo decir adiós, dijo Jem. Cuando Jonathan se despidió de David, él dijo: «Ve en paz, por tanto que hemos jurado», ambos diciendo que el Señor esté entre tú y yo para siempre. Ellos no volvieron a verse, pero no se olvidaron. Así que sea entre nosotros. Cuando sea el hermano Zacarías, cuando ya no pueda ver con mis ojos humanos, todavía seré en alguna parte el Jem que tú conociste, y te veré con los ojos de mi corazón. Homen Sishen Siji Yao, dijo Will, y vio que los ojos de Jem se abrían de poco a poco, y el brillo de diversión dentro de ellos. Ve en paz, James Carstairs. Se quedaron mirando el uno al otro por un momento muy largo. Y entonces James se puso la capucha escondiendo su rostro en la oscuridad, y se dio la vuelta. Will cerró los ojos. No podía escuchar a James cuando se fuera. Ya no. No quería saber el momento en que él se fuera y Will se quedara solo. No quería saber en qué momento comenzaba verdaderamente su primer día como cazador de sombras sin un Parabatai. Y si el lugar sobre su corazón donde su runa Parabatai estuvo, se incendió con un repentino dolor ardiente mientras la puerta se cerraba detrás de Jem. Will se dijo a sí mismo que era un asco a pérdida de la chimenea. Se inclinó hacia atrás contra la pared. Entonces lentamente se dejó caer hasta que estuvo sentado en el suelo, junto a su cuchillo. No supo cuánto tiempo se quedó ahí sentado, pero pudo escuchar el sonido de los caballos en el patio, el traqueteo del carruaje de los hermanos silenciosos cuando salía hacia el camino, el chasquido de la reja cuando se cerró. Somos polvo y sombras. ¿Will? Él miró hacia arriba. No había notado la ligera figura en la entrada del cuarto de entrenamiento hasta que habló. Charlotte dio un paso hacia adelante y le sonrió. Había amabilidad en su sonrisa, como siempre, y luchó para no cerrar los ojos con los recuerdos. Charlotte en la puerta de este mismo cuarto. ¿No recuerdas que te dije ayer que hoy estaríamos recibiendo a alguien en el instituto? James Carstairs. Will, ella dijo de nuevo ahora. Tenías razón. Él levantó la cabeza y sus manos quedaron colgando entre sus rodillas. Tenía razón en qué cosa. Sobre Jem y Tessa, dijo ella. Su compromiso se ha terminado, y Tessa está despierta. Está despierta y bien, y está preguntando por ti. Cuando esté en oscuridad pensaré en él en la luz, contigo. Tessa se sentó derecha contra las almohadas que Sophie cuidadosamente había acomodado para ella, y miraba el pendiente de Jade en sus manos. Las dos chicas se habían abrazado, y Sophie había cepillado los mechones enredados del cabello de Tessa, y dicho, «Bendito sea, tantas veces, que Tessa había tenido que pedirle que dejara de hacerlo antes de que las hiciera llorar a las dos. Sentía como si estuviera partida en dos personas diferentes. Una de ellas, contando sus bendiciones una y otra vez porque Jem estaba vivo, porque sobreviviría y vería amanecer de nuevo, porque ese polvo venenoso por el que había sufrido tanto tiempo no consumiría la vida en sus venas. La otra... Tess, una voz suave venía de la puerta. Ella levantó la mirada y vio a Will allí, delineado en la luz del corredor. Will. Ella pensó en el muchacho que había venido a su habitación en la casa oscura y la había distraído de su terror hablando sobre Tennyson y erizos y deslumbrantes amigos que venían a rescatarla una y que nunca se equivocaban. Ella pensó que era guapo entonces, pero ahora ella pensaba otra cosa por completo. Él era Will, en toda su perfecta imperfección. Will, cuyo corazón era tan fácil de romper en la misma medida en que era tan cuidadosamente resguardado. Will, quien amaba insensatamente, pero por completo y con todo lo que tenía. Tess,
dijo de nuevo dudando con su silencio, y entró medio cerrando las puertas detrás de él. Charlotte dijo que deseabas hablar conmigo. Will, dijo ella, y supo que estaba muy pálida, que su piel estaba manchada de rojo por haber llorado, y que sus ojos también estaban rojos todavía. Pero eso no importaba, porque era Will. Y ella extendió las manos, y él vino inmediatamente a tomarlas, encerrándolas en sus propios dedos tibios y llenos de cicatrices. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sus ojos buscando la respuesta en el rostro de ella. Debo hablarte, pero no deseo imponerte una carga hasta que estés completamente saludable otra vez. Estoy bien, dijo ella, devolviendo la presión de sus dedos con los propios. Viendo que Jem ha aliviado mi mente, ¿alivió también la tuya? Sus ojos se alejaron de los de ella, aunque el agarre de sus manos no titubeó. Lo hizo, dijo, y no lo hizo. Se calmó tu mente, dijo ella, pero no tu corazón. Sí, dijo él. Sí, eso es exactamente. Me conoces tan bien, Tessa. Él le dio una sonrisa triste. Está vivo, y por eso me siento agradecido. Pero ha escogido un camino de inmensa soledad, la hermandad. Ellos comen solos y caminan solos, se levantan solos y se enfrentan a la noche solos. Lo salvaría de eso si pudiera. Lo has salvado en todo lo que has podido salvarle, dijo Tessa calmadamente. Del mismo modo en que él te ha salvado a ti. Y todos hemos tratado tan duro de salvarlos a los dos. Al final todos tuvimos que tomar nuestras propias decisiones. ¿Estás diciéndome que no debo hacer duelo? No, ten tu duelo. Ambos debemos hacerlo. Llóralo, pero no te culpes, porque en esto tú no eras responsable. Él miró a sus manos unidas. Muy suavemente acarició las cimas de sus nudillos con los pulgares. Quizás no, dijo él, pero hay otras cosas en las que sí soy responsable. Tessa respiró rápida y superficialmente. La voz de él se había vuelto baja y había una aspereza en ella que no había escuchado desde... Su aliento suave y caliente contra su piel hasta que ella estaba respirando tan duramente como él, y sus manos estaban deslizándose hacia arriba por sus hombros, sus brazos, sus costados. Ella parpadeó rápidamente y retiró sus manos de las de él. No estaba mirándolo a él, sino a la luz de la chimenea en los muros de la cueva, y escuchando su voz en el oído. Y todo parecía como un sueño en aquel momento, como instantes sacados de la vida real, como si hubieran tenido lugar en otro mundo. Incluso ahora, apenas podía creer que hubiera sucedido. Tessa, su voz titubeaba, y aún tenía las manos extendidas hacia ella. Una parte de ella quería tomarlas y jalarlo junto a ella, y besarlo y olvidarse a sí misma en Will como lo hizo antes, porque él era tan efectivo como cualquier Jin Feng. Y entonces recordó los mismos ojos nublados de Will, en el mercado de opio, los sueños de felicidad rotos en ruinas en el momento en que los efectos del humo se diluían. No, algunas cosas solo podían arreglarse enfrentándolas. Respiró profundo y miró a Will. Sé lo que vas a decir, dijo. Estás pensando en lo que pasó entre nosotros en Caer Idris, porque pensamos que Jem estaba muerto, y que nosotros también moriríamos. Eres un hombre honorable, Will, y tú sabes lo que debes hacer ahora. Debes ofrecerme matrimonio. Will, quien se había quedado muy quieto, demostró que todavía podía sorprenderla, y se rió. Fue una risa suave y compungida. No esperabas que fuera tan directa, pero supongo que debería haberlo esperado. Conozco a mi Tessa. Soy tu Tessa, dijo ella. Pero, Will, no quiero que hables ahora. No de matrimonio, ni de promesas de toda una vida. Él se sentó en el borde de la cama. Estaba en ropa de combate para entrenamiento. La camisa suelta remangada hasta los codos, la garganta abierta, y ella podía ver las cicatrices de la batalla todavía sanando en su piel.
el blanco recuerdo de runas de sanación. Pudo ver también el comienzo de su dolor, reflejado en sus ojos. ¿Te arrepientes de lo que pasó entre nosotros? ¿Puede uno arrepentirse de algo que, aunque fue insensato, fue hermoso? Dijo ella, y el dolor en sus ojos se convirtió en confusión. Tessa, si tienes miedo de que me sienta renuente, obligado... No. Ella levantó las manos. Es solo que siento que tu corazón debe ser un enredo de dolor y desesperación, y felicidad y confusión, y no quiero que hagas ninguna declaración cuando estás tan sobrecogido. Y no me digas que no estás sobrecogido, porque puedo verlo sobre ti, y sentirlo yo misma. Los dos estamos sobrecogidos, Will, y ninguno de los dos estamos en forma como para tomar decisiones. Por un momento, él dudó, con los dedos flotando sobre su corazón, donde la runa para batalla había estado, tocándola ligeramente. Y ella se preguntó si era consciente de que estaba haciéndolo. Y entonces él dijo: a veces me temo que eres demasiado prudente, Tessa. Bueno, dijo ella, uno de los dos tiene que serlo. No hay nada que pueda hacer, dijo él. Preferiría no alejarme de tu lado, a menos que tú lo desees. Tessa dejó caer la mirada sobre la mesa junto a la cama, en donde estaban apilados los libros que había estado leyendo, antes del ataque de los autómatas sobre el instituto. Se sentía como si hubiera sido hace años. Puedes leerme, dijo, si no te molesta. Will la miró ante eso y sonrió. Era una sonrisa descarnada y extraña, pero real, y era toda de Will. Tessa sonrió en respuesta. No me molesta, él dijo, en absoluto. Y así fue como, más o menos un cuarto de hora después, Will vino a sentarse en una silla leyéndole de David Copperfield, cuando Charlotte empujó suavemente con los dedos la puerta del cuarto de Tessa y se asomó dentro. No podía evitar sentirse ansiosa. Will se veía tan desesperado, sentado en el suelo del cuarto de entrenamiento, tan solitario, y recordó el miedo que había sentido siempre, que si Jem los dejaba alguna vez, se llevaría lo mejor de Will con él cuando se fuera. Y Tessa también. Todavía estaba tan frágil. La suave voz de Will llenaba la habitación, justo con el callado brillo de la luz del fuego en la chimenea. Tessa estaba recostada de lado, con el cabello café extendido sobre la almohada, mirando a Will, cuyo rostro estaba inclinado sobre las páginas con una mirada de ternura en sus ojos. Una ternura que se veía reflejada en su voz cuando leía. Era una ternura tan íntima y profunda que Charlotte se alejó de inmediato, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella sin hacer ruido. Aún así, la voz de Will la siguió por el corredor mientras se alejaba, y su corazón se sentía mucho más ligero que momentos antes. Y no pueden cuidarle, si decirlo no es algo muy atrevido, tan de cerca como yo lo haría. Pero en caso de que algún fraude o falsedad se esté practicando en su contra, espero que el amor sencillo y la verdad sean fuertes al final. Espero que el verdadero amor y la verdad sean más fuertes al final, que cualquier maldad o cualquier desgracia en el mundo